2020 estalló repentinamente la pandemia de la neumonía COVID-19. En ese momento, China estaba en una cuenta regresiva para ganar la batalla decisiva contra la pobreza. No se podía perder, solo ganar. Los desafíos eran numerosos. Entonces, ¿cómo respondería China? El 21 de abril, el presidente Xi Jinping, desafiando la lluvia, visitó algunas de las áreas más pobres de los alrededores de las montañas Qinling y Tabashan. El mandatario quería entrevistarse con las personas reubicadas y supervisar el trabajo de mitigación de la pobreza a través de la industria. Enfrentando la dura lucha contra la pobreza, China ha establecido un sistema organizativo riguroso y firme. Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, con el secretario general Xi Jinping como núcleo, los secretarios de los niveles de provincia, ciudad, distrito, poblado y aldea han dedicado todos sus esfuerzos al alivio de la pobreza, y todo el partido se ha movilizado para apoyar esa lucha. Finales del otoño de 2015 en Beijing. La Conferencia Central de Trabajo para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo se llevó a cabo en el Hotel Jinxi de Beijing, dando inicio oficialmente a la lucha contra la pobreza. El presidente Xi Jinping dijo: "Cuanto más luchemos contra la pobreza, más debemos fortalecer y mejorar el liderazgo del partido". En el momento crítico en el que la crucial batalla por la mitigación de la pobreza y la lucha contra la epidemia se superponían, el Comité Central del Partido Comunista de China celebró la reunión de mayor escala sobre el alivio de la pobreza desde su 18º Congreso Nacional. Xi Jinping insistió una vez más: cuanto más cerca estemos del final de la batalla por el alivio de la pobreza, más debemos fortalecer y mejorar el liderazgo del partido. Entre las montañas majestuosas siempre existe un pico principal. En esta ardua batalla, el presidente Xi Jinping visitó 14 zonas afectadas duramente por la pobreza. Sus pies estaban cubiertos de barro y su corazón lleno de sentimientos sinceros. Xi presidió 7 simposios temáticos y cada tema señaló las principales contradicciones y problemas que se enfrentaban en ese momento. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido, con el secretario general Xi Jinping como núcleo, se ha adherido al pensamiento de desarrollo centrado en el pueblo. Ha colocado la mitigación de la pobreza en una posición destacada en la gobernanza y ha promovido continuamente la innovación teórica, institucional y de práctica en el alivio de la pobreza, sacando el mayor provecho a las capacidades de planificación estratégica y movilización social y de organización y coordinación del partido, y dando rienda suelta a la superioridad del sistema socialista con peculiaridades chinas. A principios de la primavera de 2018, solo faltaban 3 años para lograr la victoria en la batalla contra la pobreza. Aún había más de 30 millones de pobres en todo el país, es decir que más de 10 millones de personas debían superar la pobreza en el siguiente año. ¿Cómo debería librarse la batalla a partir de entonces? La respuesta se conoció en un simposio celebrado en Chengdu, la capital de Sichuan. Xi Jinping se reunió con los secretarios de los niveles de provincia, ciudad, distrito, poblado y aldea provenientes de las zonas afectadas por la pobreza para discutir sobre las experiencias y los problemas en busca de nuevas ideas. 你那个大骨节病现在人多不多？大骨节病全市一共是1.4万人。这一块呢，我们在成都境内进行异地搬迁来解决。
5矿给你们的项目都是什么项目？村卫生室，小型的一个民生项目。民生的，吃觉水解决了吗？解决了，现在都通自来水了。都自来水了。Una vez comenzó la lucha contra la pobreza, la responsabilidad pasó a ser de los principales jefes del partido y del gobierno. Los secretarios de los 5 niveles empezaron a trabajar juntos. Aquellos que tienen la misma aspiración ganarán. En noviembre de 2015, en la Conferencia Central de Trabajo para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo, los principales funcionarios del partido y del gobierno de 22 provincias, regiones autónomas y ciudades firmaron cartas de compromiso para la mitigación de la pobreza dirigidas al gobierno central. De 2016 a 2020, 22 comités del partido y gobiernos provinciales de las regiones central y occidental se sometieron a la evaluación anual de la eficacia del trabajo de alivio a la pobreza y desarrollo. Poco después del nacimiento de Yang Guangfu, su madre huyó de la montaña. Luego, su padre murió víctima de una enfermedad, dejándolo solo con su abuela. Desde entonces, se han cuidado el uno al otro. Guizhou es la única provincia de China que no tiene llanuras. En algunas zonas, en lo alto de las montañas, el único lugar apto para cultivar son los pequeños espacios que hay entre las rocas. Durante años, los funcionarios y los lugareños lucharon contra la pobreza, pero la plaga seguía enquistada. A finales de 2015, entre los 88 distritos de Guizhou, aún había 66 por debajo de la línea nacional de pobreza. Todos los lunes, la abuela llevaba a Yang Guangfu a la escuela y luego regresaba a casa. Un solo viaje de ida y vuelta a través de las montañas le tomaba 6 horas. Cuando apenas iban por la mitad del recorrido, Yang Guangfu ya no podía caminar. Ya no quería ir a la escuela. En ese momento, ir o no a la escuela le daba lo mismo. No sabía que su destino y el de todos los pobres de la montaña estaba a punto de cambiar por completo. La reubicación para la mitigación de la pobreza es el proyecto más complicado de la estrategia de alivio a la pobreza. Solo bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China y con el trabajo unido de los secretarios de los 5 niveles, se puede hacer un uso pleno del papel de los comités del partido y los gobiernos de todos los niveles en la coordinación de la situación general y los roles de todas las partes, asignando eficientemente los recursos y la mano de obra. 200%的努力，确保2%的高质量义务教育、基本饮料、住房和饮水安全保障问题全部解决。没有完成脱贫攻坚任务，影响脱贫攻坚大局，接受组织问责处理。 El Comité Provincial del Partido Comunista de China de Guizhou diseñó una serie de políticas para la reubicación y la estabilidad después de la reubicación y asumió la tarea de recaudar fondos a nivel provincial, de modo que las ciudades y los distritos pudieran estar seguros de su implementación. De 2016 a 2020, Guizhou recaudó un total de 112.800 millones de yuanes en fondos de reubicación para la mitigación de la pobreza. A eso de las 6 de la mañana, He Nanrong, secretario de la célula del partido de la comunidad de Huizi Jiayuan en el poblado de Pianyang, visitó por 4ª vez la casa de Yang Guangfu.
No importa cuán desvencijada esté su vieja casa, ese es su hogar. A sus ojos, el mundo exterior es atrayente, pero a la vez está lleno de incógnitas. Cuanto más pobres son, más apremiante se vuelve esa disyuntiva. La reubicación para aliviar la pobreza sigue el principio de voluntariedad. ¿Cómo podrán deshacerse de sus preocupaciones y romper los grilletes de la pobreza para comenzar una nueva vida para ellos mismos y las generaciones futuras? La ciudad de Xinyi es la capital de la prefectura de Qianxinan. A finales de 2016, Xu Fenglun, entonces secretario del comité del partido de la ciudad de Xinyi, recibió la tarea de reservar más de 25 hectáreas de tierra para construir sitios de reubicación para inmigrantes de otros distritos. 土地拿出来给他们呢，一开始确实心里有点舍不得。说句老实话，本来我们也打算把这块地呢能卖点钱。 Guizhou insiste en la reubicación en las zonas urbanas y el área de reubicación debe construirse en un terreno con instalaciones de apoyo adecuadas y abundantes oportunidades de empleo. Muchos distritos carecen de condiciones de reubicación, por lo que la gente solo puede mudarse de manera interregional. Pero hay una evidente resistencia al uso de tierra valorada para reasentar a inmigrantes. 我们是188万里面有23万是跨区域搬迁的，从一个县搬到一个县。 那如果没有市直书记的亲自调动，你这个他是没办法统筹力量。 En la prefectura de Qianxinan había que reubicar a 338.500 personas. Era la ciudad con la tarea más grande en cuanto a la reubicación para mitigar la pobreza en Guizhou. En agosto de 2017, el Comité Provincial del Partido de Guizhou asignó a Liu Wenxin, quien tiene una rica experiencia laboral de base, como secretario del Comité del Partido para Qianxinan. Las 69.000 personas que habían sido reubicadas en 2016 deseaban mejores empleos. Además, era necesario acelerar el proyecto de vivienda para la reubicación de otras 110.000 personas en 2017. Y aparte de esto, había que implementar el plan de reasentamiento para la reubicación de 160.000 personas más en 2018. Organizar, movilizar y satisfacer las necesidades de tal número de personas no era una tarea fácil. Muchos cuadros estaban angustiados. 脱贫攻坚是我们最大的政治任务，绝不能含糊，必须坚决扛起。 Esta fue la primera reunión de cuadros después de que Liu Wenxin llegara a Qianxinan. 所有的干部都知道，州委书记亲自抓，他一方面听取我的汇报，下面的工作推进怎么着，但是实际上又有州委督察局、州纪委等等这些部门又在明察暗访，这个压力真的很大，真的一点弄虚作假的心都不敢起，还不要说做。 Los miembros del partido y los cuadros de toda la prefectura derrocharon energía para trabajar día y noche con esmero. Frente a los escasos recursos de tierras, bajo la planificación y coordinación general del gobierno de la prefectura, la ciudad de Xinyi construyó 16 sitios de reasentamiento para 100.000 personas, de las cuales 88.000 eran de otros distritos pobres. Este es un programa de la estación de televisión de Qianxinan. Según el reportaje, cada distrito firmó un compromiso de cumplimiento de tareas con el gobierno de la prefectura y se comprometió a someterse a la supervisión de las masas populares. Durante más de 4 años, más de 100 cuadros de la prefectura de Qianxinan han sido degradados o despedidos debido a su pobre desempeño en materia de erradicación de la pobreza. 接过战旗就要勇担重任，接过战旗就要肝大必胜。
Li Jianxin, subdirector del Departamento de Organización de la Prefectura de Qianxinan, fue asignado a Wang Mo como secretario del comité del partido en un momento crítico. En tan solo unos días, Li estableció un equipo de asalto compuesto por 60 cuadros y miembros del partido. Son funcionarios de la Asamblea Popular, el Buró de Finanzas, la Federación de Sindicatos, el Departamento de Difusión y el Buró de Agricultura del distrito. En ese momento, todos se convirtieron en trabajadores de alivio de la pobreza, comprometidos a ayudar a las masas populares a salir de la miseria. 给娃娃一个好的学校去读书。但是我们讲的教育不只是方便的问题，我们讲的是教育质量的问题。你们今天的决定就决定你娃娃的未来。路也好，水也好，电也好，什么东西都比我们的好多啊！是条件我觉得很好，我晓得。是我的房子对在边边，我的幼儿园在边边，学校在边边，医院在边边，我为了何乐不为？我们干个店就像簸箕那么大，店大很呐，外面世界挤窄得很呐。才出来，你上个厕所又水冲又有钱了嘛？对，你就觉得去城里头你找不到钱，生活不下来，生活不下来。老的还老了，小的还小，病起啊，因为你病起了，主要劳动力出不去打工，给你们想办法整来一路，你们再来支个摊，你再去打工，3000块钱你让找，你们生活就逐渐过上好日子了。对这个班级我下决心的放弃了。 娃娃18岁以后，当他某一天知道政府给了他爸爸一个条件，让他们去过上好日子，可是他因为他爸爸的固执，而没有给他们创造这个机会。他不讲要恨你们，最起码他会伤心。有一个良好的学习氛围，娃娃能够读好书，从此你们的家就彻底改变，多好！ 硬着头皮，厚着脸皮，磨破嘴皮，握住肚皮，踏破脚皮。总之呢，就是用我们干部的辛苦指数，去换老百姓的幸福指数。 El poblado de Zambao, del distrito de Qinglong, tiene más de 5.800 habitantes. Es el único poblado de China en el que fue necesario reubicar a toda la población. Durante más de 3 años, los miembros del partido y los cuadros se dieron a la tarea de persuadir a los lugareños, explicándoles la política una y otra vez. 小孩已在外面读书，能不能转回来还是一回事，是这个你们政府能不能？这个我是县委书记，我表这个态，一定接收。我代表县里面讲话算数，他是乡镇的党委书记，代表乡镇，他是村的支书，那是我们省里面来的第一书记，就是说话算数，都代表党来和大家做工作，请你们放心。 江北还是搬了，终究的还是要回青龙嘛。 Este ha sido el momento más feliz de su carrera. El trabajo duro, el sudor, la angustia, las quejas, todo se convirtió en felicidad en ese momento. 很有成就感。 感觉一切都是值得的，相当于我们这种政策啊，还有工作得到群众认可，就达到你做梦都还想笑的那种感觉。像娶媳妇儿那种。大浪淘沙，一大批被淘汰，也英雄辈出，一大批好干部涌现出来，忠诚于党，想干事、能干事、干成事，心里面时刻装着百姓的干部，就在这个班间当中，就在这种责任担当当中，就涌现出来了。 搬家喽！好，慢慢好。连接报告。
可以回家了。 En junio de 2018, Yang Guangfu y su abuela se mudaron al sitio de reasentamiento en el poblado de Bianyang del distrito de Luotian. 最好读书，这个学习搞个好的成绩来哦。搞不好嘞。要相信自己呀，大家都帮助你啊，老师也帮助你啊。再见了，我们就上学了哈。 De no querer ir a la escuela al amor por el estudio. Los niños de la generación de Yang Guangfu que se mudaron de las montañas harán que la transmisión de la pobreza de generación en generación llegue a su fin gracias a la educación. El distrito de Huayuan de la provincia de Hunan era una de las zonas más pobres de las montañas Ulin. 2/3 de las aldeas estaban en condiciones de miseria, y Shibatong era una de ellas. Cada mes, al menos la mitad de las noches solo era iluminada con velas. En las aldeas recónditas de la etnia Miao, la pobreza era como una oscura, larga y triste noche. 我是2013年3月份从另外一个县调到花园来当县委书记的，很幸运。2013年11月份的时候，就迎来了习总书记到我们18洞村的这个走访。就是你不能搞得给他搞得好的，人家学不了。最后研究出这儿成功的经验是可以推广的。 Explorar la experiencia exige reformar e innovar. Como secretario del Comité Distrital del partido, la presión que soportaba Luo Ming no era poca. Con suficiente sol y abundantes lluvias en las 4 estaciones, las condiciones climáticas naturales en Xianxi son más que adecuadas para el cultivo del kiwi. No obstante, los campesinos decían que en las cimas de las montañas de Shibatong no había espacio para cultivarlos. Entonces el equipo de alivio de la pobreza decidió tomar en arriendo más de 60 hectáreas de terreno de otros poblados para plantar kiwis. 当时我们一直也很纠结，到底行不行？又怕担心犯错误了，所以我们一直逐级的汇报。 Ante la presión, Luo Ming no solo decidió tomar tierras en arriendo, sino que también rompió la práctica tradicional y dejó que la aldea de Shibatong cooperara con empresas especializadas para establecer un parque industrial de kiwis de alta calidad. En un momento en el que el parque industrial enfrentó un déficit de financiación, Luo Ming no acudió a sus superiores, sino que con el apoyo de un banco local, utilizó de forma innovadora los derechos de gestión de la tierra como garantía y gestionó un préstamo de 10 millones de yuanes. En 2017 maduró la primera cosecha de kiwis de Shibatong, con frutas que alcanzaron el estándar de exportación. 9个，10个，这个也是10个。现在放心了，收割淋漓了，现在眼见为实了。 En febrero de 2017, la aldea de Shibatong salió de la lista de la pobreza. Y en febrero de 2020, el distrito de Huayuan declaró la victoria en la guerra contra el flagelo. En la cadena de secretarios de 5 niveles, el secretario del comité del partido de distrito está en una posición especial que conecta los niveles previo y siguiente. El presidente Xi Jinping ha enfatizado repetidamente en que el comité del partido a nivel de distrito es la sede de primera línea del Partido Comunista de China para gobernar y revitalizar el país, así como el cuartel general en la lucha de los distritos contra la pobreza. El 12 de enero de 2015, como miembro del primer curso de capacitación para secretarios de comités del partido de distrito en el país, Luo Ming asistió al Gran Palacio del Pueblo y participó en una actividad especial de clausura. 县委书记在干部序列中啊，说来级别不高，但地位特殊。你是党啊放在这一个地方的总代表。 越是一些责任重大的岗位，肯定遇到的压力越大。党看干部就是看着肩膀，是吧？能不能负重？
Luo Ming se desempeñó a la vez como comandante y combatiente. Había 142 aldeas pobres en todo el distrito y él tenía que visitarlas todas cada año. A las 5 familias de escasos recursos que encontró, tenía que visitarlas una vez al mes. Cuando el presidente Xi Jinping emitió la orden de ganar definitivamente la batalla contra la pobreza, exigió de forma puntual a los líderes del partido y del gobierno a nivel de distrito en los lugares vulnerables cumplir con sus responsabilidades hasta el final. En algunos distritos pobres ocurrió un fenómeno extraño. No querían perder el distintivo de pobres. Algunos pedían fondos en nombre de la lucha contra la pobreza, pero cuando los obtenían los gastaban en proyectos llamativos pero no necesariamente primordiales. Otros asumían la lucha contra la pobreza como un medio para obtener reconocimiento de las autoridades centrales. La política planteada por el presidente Xi Jinping en el sentido de que no se permite la reasignación de funcionarios si la población bajo su jurisdicción no sale de la pobreza, busca justamente hacer frente a este problema, definiendo la responsabilidad principal de los líderes a nivel de distrito. Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, los líderes del partido y de los gobiernos en los 832 distritos pobres de todo el país se valieron de su persistencia y perseverancia para lograr el beneficio a largo plazo que significaba ayudar a los campesinos a salir de la pobreza. Tras conducir 3 horas y media desde Beijing hacia el suroeste, se llega al distrito de Fuping de la provincia de Hebei, la antigua sede del gobierno de la zona fronteriza de Jinchaji, una importante base revolucionaria. En 2012, cuando Wang Endong llegó aquí para liderar el equipo de mitigación de la pobreza, la escena que encontró le impactó profundamente. 给我的印象也只能从电影上看到了这种画面。到时候确实这是现实。 En 2012, casi la mitad de los más de 200.000 habitantes de Fuping todavía vivía por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría de las personas de la aldea eran de edad avanzada y el 60% de los cuadros de las aldeas del distrito tenía más de 50 años. El líder de la aldea de Heilingou, Zhang Qiangjun, tenía 65 años cuando se jubiló, y el secretario de la célula del partido, Guo Junwen, tenía 82 años. Las organizaciones de base débiles como esta necesitaban urgentemente de la dirección de líderes jóvenes y llenos de vitalidad. El 30 de diciembre de 2012, Xi Jinping, elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China apenas un mes atrás, llegó a Fuping. En la aldea de Gujiatae, Xi se reunió con los representantes de los miembros de las organizaciones de base del partido. 一个地方啊，是否能够脱贫致富，是否能把 老百姓的事情办得更好一点，关键在党支部，发挥我们基层党支部的战斗堡垒作用。 En 2013, en el distrito de Fuping, se seleccionó a un grupo de cuadros jóvenes y de edad mediana con una rica experiencia laboral a nivel de base para ocupar los puestos de secretarios de los comités del partido a nivel de poblado. Liu Junliang, secretario del comité del partido del poblado de Longchuanguan, fue uno de ellos. Poco después de asumir el cargo,
Liu Junliang se dio cuenta de que cuando tenían dificultades, los aldeanos no acudían a los líderes de sus respectivas aldeas, sino a él. El problema era que la aldea de Guyatae quería construir una presa para regar sus árboles frutales, pero la aldea de Luotuowan, situada río arriba, cortó el flujo de agua. Enfadados, los aldeanos de Guyatae bloquearon el único camino que tenía la gente de Luotuowan para bajar de la montaña. Una aldea sin agua y la otra sin posibilidad de salir. Si el conflicto no se resolvía con rapidez, el desarrollo de la industria local pagaría las consecuencias. Si los miembros del partido y los cuadros no asumen su responsabilidad y se echan para atrás cuando encuentran dificultades, derrotar la pobreza será una misión imposible. Utilizando múltiples canales de comunicación entre los cuadros y los aldeanos, la ira en el corazón de estos últimos fue desapareciendo poco a poco, y una tormenta que había durado varios meses se disipó por completo. Una vez que el sentido de responsabilidad de los cuadros y los miembros del partido de las aldeas entró plenamente en juego, Liu Junliang buscó gente capaz para enriquecer las organizaciones de base de la aldea. Guri Li, hábil para los negocios, regresó y se convirtió en el secretario de la célula del partido de Luotuowan. Chen Guo, un funcionario del Buró de Turismo del distrito, asumió el cargo de secretario de la célula del partido de Guyatae. Zhou Hewei, graduado de una escuela de artes, se convirtió en el director honorífico de la aldea de Heiyakou y comenzó la construccción de una aldea artística. 我们从返乡大学生、退伍军人、外出务工的成功人士当中呢，选择了523名优秀的同志，充实到了我们农村两委后备干部队伍当中去。有110多名呢，已经成为了我们农村的基层干部，把农村的党支部建成了坚强的战斗堡垒。这个蘑菇大棚的这个，是吧？这样的比较公平，也比较公正。这个大家有意见吗？没意见，没意见。开始吧。 Con la guía de los cuadros y los miembros del partido, el entusiasmo de las masas populares por enriquecerse fue aumentando gradualmente y la vida en las montañas se fue haciendo más próspera día tras día. En febrero de 2020, Fuping dejó oficialmente de ser un distrito pobre. 我们特别注重聚焦贫困村的这个软弱涣散党组织的这个整顿提升，累计整顿提升了3万多个 贫困村党组织，其中呢，我们也调整了23000名代付能力弱这个不尽职的村党组织书记，为我们按时完成脱贫攻坚任务奠定了基础。 Con la selección de los mejores y más calificados candidatos, la primera línea de la lucha contra la pobreza empezó a fortalecerse. Las células del partido en las aldeas de todo el país cuentan ahora con secretarios jóvenes y a la vez experimentados. En esta gran batalla, las fuerzas de élite de todo el país no cesan de demostrar su absoluta determinación. En diciembre de 2013, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron un documento en el que exigían el establecimiento de un sistema de equipos de trabajo asignados a las aldeas para garantizar que cada hogar vulnerable contara con la asistencia de un funcionario. En abril de 2015, el presidente Xi Jinping planteó la exigencia de asignar un primer secretario para las organizaciones del partido en las aldeas que requirieran de fortalecimiento y también para las de las aldeas pobres. Desde entonces, Xi ha insistido en que para librar la batalla contra la pobreza es necesario escoger a las personas mejor capacitadas, reemplazar rápidamente a los incompetentes y castigar sin titubeos a quienes incurran en actos de corrupción.
Funcionarios de élite, con un excelente estilo de trabajo y gran capacidad, poco a poco fueron fortaleciendo la primera línea de la batalla de China contra la pobreza, haciéndose cargo de 128,000 aldeas pobres en todo el país. 脱贫攻坚的政策是非常好的，但是政策呢，它往往是一个统一的、全国统一的一个政策，它这个各个村呢千差万别，情况千差万别。我们叫打通政策落实的最后1公里，因为往往最后1公里是最难的，靠谁呢？就是靠他们。 Entre el primer grupo de más de 300 secretarios enviados por el Comité Central y órganos estatales a aldeas pobres estaba Jiang Haichuan, de la Oficina Nacional de Auditoría. 我的爸爸原来白白的、帅帅的，可是现在晒得黑黑的了，因为他在贵州高原大山里的贫困村扶贫。在我还上幼儿园的时候，他就去了，到现在3年多了还没回来。 Paredes rotas, mesas, sillas, puertas y ventanas desvencijadas. Una tabla de madera sobre 2 bancos viejos hacía las veces de cama para que los niños descansaran. En invierno, ni siquiera podían disfrutar de una comida caliente. La situación del jardín infantil y la escuela primaria de la aldea de Jiashi le causó gran angustia a Jiang Haichuan y le llevó a tomar la decisión de quedarse allí. Jiang Haichuan comenzó a hacer las cosas una por una, reparando escuelas y caminos, construyendo casas, instalando farolas, plantando melones, cultivando hongos y pitayas. Este curtido auditor terminó convertido en un experto en asuntos agrícolas. Una persistente sequía puso en situación de emergencia el cultivo de hongos shiitake de la aldea. 那你肯定得找水，你再不找水，咱们颗粒无收了这个样子啊。注意安全啊！慢点，慢点，慢点，注意安全啊！刚来的时候，有的地方走那个田坎儿，有的时候差点都能掉下去，有一次就掉下去了。那次好像是载荣和那个谁，他们就把我给拉住了。现在慢慢就习惯了。现在想出去不怕，想出去还比我们凶啊！上山下山这些都是，还比我们凶啊！ Todos trabajaron juntos para sacar agua del barranco. Las gotas que por fin llegaron al sediento invernadero llenaron de vida a los hongos y también los corazones de los aldeanos. El periodo de ejercicio del cargo de primer secretario es de 2 años. Cuando se acercaba el final del periodo de Jiang Haichuan, él sabía que la naciente industria local aún no podía sostenerse sola, y los aldeanos tampoco estaban dispuestos a despedirse de su eficiente y amistoso secretario. Por eso escribieron numerosas cartas manifestando sus deseos a las autoridades superiores. Sus firmas y sus huellas obraron el milagro, y Jiang fue ratificado en su cargo por otros 2 años. Después de más de 1000 días, la aldea de Jiashi es otra. La industria se ha desarrollado y el jardín infantil y la escuela tienen una nueva cara. Ahora los niños disponen de comedores nuevos y también de edredones para el invierno. Mientras tanto, en Beijing, la hija de Jiang Haichuan ha ingresado ya a la escuela primaria. 对我姑娘，其实我觉得确实挺大的啊，挺遗憾的。我来这边的时候，她才刚3岁。 现在马上都上2年级了，基本上小孩最好玩的时候都没陪在身边了。爸爸已有3个儿童节没陪我了，但是他给我写了封长长的信，看得我都哭了。他说。 他要让山里的孩子也过上和我一样幸福的生活就回来。 Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China,
más de 3 millones de primeros secretarios y miembros de equipos de trabajo asignados a las aldeas han tomado camino, dejando atrás a sus familias para incorporarse a esta batalla sin humo. Ella ayudó a los discapacitados a construir gallineros, pasando de ser una débil muchacha a una joven fuerte. Él no solo fortaleció las industrias de las aldeas pobres, sino también abrió una tienda en línea y estudió el comercio electrónico. Durante el día trabajaba como secretario de alivio de la pobreza y en la noche era gerente de producto. Ella llevaba alimentos a ancianos viudos, pero no logró dar la última muestra de piedad filial frente a la cama de hospital de su padre moribundo. Él subía día tras día escaleras y acantilados para hacer saber a la gente que vive en lo más alto de las montañas, en medio de las nubes, que además de esa forma de vida heredada de generación en generación, hay otras posibilidades de felicidad más allá de las cimas heladas y agrestes. Cada vez son más capaces. Cada vez tienen más ganas de trabajar. Cada vez cumplen mejor con su deber. En el proceso de trabajo práctico, la imagen de los miembros del partido está mejorando. La capacidad de trabajo se está elevando. La relación entre los cuadros y las masas está mejorando. Y un gran número de cuadros capacitados en el alivio de la pobreza se están convirtiendo en los pilares de la gobernanza nacional. Es en medio de las vicisitudes donde brilla el coraje, sin temor a las alturas ni a la lejanía, enfrentando con decisión las dificultades. Adhiriéndose a la dirección del Partido Comunista de China, los secretarios de los 5 niveles se entregan de lleno al trabajo de mitigación de la pobreza, y todo el partido se moviliza para dar a luz a una fuerza aún más poderosa.